Lo que tenemos acá entonces sería el formato de escenario y de escena que ustedes debieran trabajar para la realización efectivamente de la aplicación. Esta va a ser nuestra pantalla de bienvenida, la pantalla de inicio que vamos a tener que considerar dentro de todo el diseño de lo que vamos a desarrollar efectivamente como aplicación, y lo que vamos a hacer ahora nosotros es construir un menú de navegación. Ojo, porque ese menú de navegación nosotros lo vamos a incorporar dentro de un clip de película, cosa de que ese mismo menú de navegación luego simplemente a través de ese clip de película nosotros lo podamos añadir a las distintas escenas y que nos permita comunicarnos para todos lados en definitiva, que nos permita la navegación. ¿Ok? Ya. Suponiendo entonces de que esta es nuestra pantalla de bienvenida, aquí tenemos un primer elemento que va a ser, o vamos a transformar en uno de nuestros botones de navegación. ¿Ok? Entonces, recordemos que para poder crear un menú de navegación, nosotros debemos crear primero elementos que sean botones, aunque, se los digo de inmediato, la navegación no es exclusiva del símbolo botón, pero sí es más entendible y más sencillo hacerlo a través de ese símbolo. También se podrían ocupar clips de película para añadir la propiedad de navegación. Entonces, para nosotros poder construir un símbolo, tenemos dos posibilidades. Recordemos un poco eso. Ya sea a través de nuestro panel de biblioteca, donde nosotros podemos acceder justamente al botón crear un nuevo símbolo, o directamente desde cualquier elemento puesto en el escenario. En este caso, lo vamos a hacer efectivamente desde este elemento que está en el escenario. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es convertir este elemento en un símbolo. Le vamos a poner aquí botón, le voy a poner botón 1 y va a ser del tipo efectivamente botón. Cuando yo hago este proceso directamente desde un símbolo en el escenario, lo que me va a facilitar la pega es que yo lo puedo editar o puedo convertir, trabajar este elemento en el símbolo botón en el mismo contexto del escenario, es decir, no lo voy a perder nunca de vista de ahí. Entonces, voy a pinchar en aceptar y fíjense ustedes entonces de que este elemento sigue estando en el mismo escenario, no pierdo de vista el contexto. ¿Cómo hago yo entonces para ver las líneas de tiempo propias de este símbolo que es del tipo botón, que sabemos que es ligeramente distinto? De la siguiente manera. Hacemos doble clic ahí y sigo estando en el escenario, ok, sigo viendo el contexto, pero ahora accedo a la línea de tiempo propia de este elemento que es el botón. Lo que voy a hacer a continuación es crear una nueva capa. A la primera capa le voy a poner fondo y a la segunda capa que va por encima le voy a poner texto. ¿Ok? Entonces, en esta segunda capa, primer fotograma, lo que voy a hacer yo es justamente aprovecharla para colocar, por ejemplo, el número 1, que después ustedes, dependiendo del diseño de botón, lo pueden cambiar claramente. Entonces vamos a buscar una tipografía que no sea tan fea, aunque algo por ahí, ya, para no demorarnos tanto. Vamos a poner un estilo bold, vamos a aumentar el tamaño y ya entonces tenemos el diseño en el estado de reposo de nuestro primer botón. Entonces, aquí el proceso es como ya nosotros lo conocemos para diseñar cualquier botón. Definimos el estado sobre, insertando un fotograma clave para producir alguna variación, por ejemplo, en el color. Vamos a producir alguna variación de ese tipo. Luego, en el estado presionado, vamos a insertar otro fotograma clave, donde yo voy a aprovechar ahora entonces de achicar un poquito el botón. Eso. Entonces ahí ya tengo definidos los tres estados del botón. ¿Okay? Entonces, una vez que ya hice eso, puedo volver a hacer doble clic, pero ahora fuera de la figura, para entonces volver a la escena. ¿Ok? Entonces ya estoy a la escena y puedo ver lo que compete a la escena, puedo seleccionar esos elementos, como también puedo seleccionar el elemento botón. Si yo pruebo eso en una película hasta el momento, voy a obtener de que efectivamente ya ese símbolo funciona como tal. Tengo
todos los estados del botón definidos y su diseño ya es funcional. ¿Ok? Ya. Muy bien, vamos a dejar esta primera parte del botón hasta ahí y nos vamos a dedicar ahora a crear algunas escenas. Vamos a hacer unas 3 o 4 escenas más. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Desde el menú ventana vamos a acceder entonces ahora hasta nuestra paleta de escenas. ¿Ok? Vamos a sacar ahí la paleta de escenas. Tenemos una paleta que es bien sencilla en este sentido, donde nosotros podemos, si es que así lo queremos, cambiarle el nombre a las escenas o podemos trabajar con los nombres predeterminados que van a ser escena 1, escena 2, escena 3, escena 4. Da exactamente lo mismo, siempre y cuando sepamos el contenido de cada una de las escenas. Lo vamos a dejar así tal cual para no alterarlo. Y vamos a ir hasta nuestro botón al final de la misma paleta de escenas, que se llama Añadir escena, para justamente al momento de presionarlo ver de que tenemos un escenario completamente nuevo en blanco con una nueva línea de tiempo y una escena en nuestra paleta de escenas que se llama efectivamente escena 2. ¿Ok? Entonces, tenemos este escenario completamente en blanco, nuestra línea de tiempo sin absolutamente nada y lo único que vamos a hacer para poder identificar esta escena como otra escena es aplicar simplemente un color de fondo. Yo lo voy a hacer a través de un cuadrado de color, nada más que eso. ¿Ok? Entonces, no importa que se salga de los bordes porque cuando la película se exporta finalmente, esos bordes desaparecen. Ok, tengo ahí la escena 2 entonces que contiene solamente eso. Para que al momento de probar la película no pase esto, fíjense, ¿ya? Que parece casi como una luz estroboscópica, para que no pase eso, y que a nadie le vaya a dar un ataque claramente, lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar los stops necesarios para que se quede, entre comillas, detenido en cada una de las escenas de forma independiente. ¿Ok? Entonces, a través de la paleta de escenas, voy a pinchar en la escena 1 para ver justamente la escena 1, voy a crear una nueva capa, la voy a llamar AS, donde voy a insertar una acción que es la del stop. Entonces ahora cuando pruebe yo la película voy a ver de que no va a pasar ese efecto, ¿verdad? De que va saltando de escena en escena. Por lo tanto, no veo justamente el efecto que había visto recién. Ahora, voy a seleccionar la escena 2 de mi paleta de escenas y voy a hacer exactamente lo mismo. Una capa nueva, la nombro AS, abro la paleta de acciones en ese fotograma e inserto el stop o la instrucción acción escribe entonces para detener esa escena. Entonces, ¿qué va a suceder a continuación? Vamos a volver a nuestra escena 1 porque aquí es donde tenemos nuestro primer fotograma. Perdón, nuestro primer botón. ¿Ok? Lo que vamos a hacer a continuación es crear otro botón que nos va a comunicar claramente con la siguiente escena y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, este botón nosotros podríamos tomar la decisión, ya tiene que ver desde un punto de vista más de usabilidad y todo eso, de comunicarlo inmediatamente con la escena siguiente o hacer de que ese botón volviera a la pantalla de inicio. Ahí tenemos que tomar una decisión claramente desde ese punto de vista. Para hacerla más corta en el ejercicio, puede ser de que ese botón se comunique inmediatamente con la escena. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo se hace eso? De manera muy sencilla. Para eso tenemos nuestra paleta de fragmentos de código. Seguimos trabajando con eso, no vamos a tratar de redactar el menos código posible. Entonces, vamos a nuestro menú ventana, opción fragmentos de código, ya sabemos dónde está. Vamos a pinchar ahí, vamos a obtener esto. Previamente hemos seleccionado el elemento en el escenario. Recordemos que podemos seguir dos caminos. Agregarle antes un nombre de instancia que quedaría alojado acá o bien dejar de que Animate automáticamente le asigne ese nombre de instancia. Son dos posibilidades, dos caminos que podemos tomar, ninguno es mejor que el otro, simplemente distintos. Lo vamos a hacer ahora, como ya lo habíamos hecho de la primera forma, vamos a dejar que Animate le asigne un nombre
instancia automáticamente. Vamos a abrir entonces nuestra paleta de ActionScript, de códigos ActionScript, y vamos a desplegar la subcarpeta que se llama navegación de línea de tiempo. ¿Ok? Fíjense ustedes de que entonces acá nosotros tenemos un montón de fragmentos de código, como lo dice su nombre, donde podemos encontrar claramente dentro de las últimas tres opciones el hacer clic para ir a la escena siguiente y reproducir, lo que va a hacer de que según el orden que haya establecido en la paleta de escenas siga justamente esa secuencia, hacer clic para ir a la escena anterior, que también se va a guiar por el orden secuencial que esté en la paleta de escenas, o hacer clic para ir a la escena donde nosotros podemos saltarnos ese orden secuencial del orden de la paleta de escenas. ¿Ok? Entonces ahí también tenemos que tomar la decisión de qué es lo que queremos hacer. Lo ideal es trabajar justamente con esta última porque así nos permite definir justamente ese salto necesario entre cualquiera de las escenas que en definitiva van a ser contenidos distintos de la aplicación. Entonces, vamos a hacer doble clic para añadir ese código. Lo que nos dice aquí Animate es que el símbolo seleccionado, es decir, el botón seleccionado en el escenario, requiere un nombre de instancia. Entonces Animate nos está diciendo que él puede crear un nombre de instancia antes de aplicar el código. O sea, que puede hacer ese proceso automáticamente. Animate, ya cuando habíamos hecho ciertas otras cosas, también nos había arrojado este tipo de mensaje. Entonces, como les digo, ahí Animate nos está advirtiendo que él va a hacer ese proceso. Le voy a poner no volver a mostrar, voy a pinchar en aceptar y voy a ver entonces lo que produjo como código. Súper importante es que el texto que hay aquí no está puesto solo para rellenar la ventana. Esas son las instrucciones del código que está más abajo. Por si en alguna instancia se les olvida un poco, no es malo recurrir a leer justamente esas instrucciones. ¿Qué dice? Reemplace, entre comillas, escena 3 por el nombre de la escena que quiera reproducir. Y luego reemplace el número 1 por el número del fotograma que quiera que la película reproduzca desde la escena específica. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos ver acá de que el código es muy similar al código del botón que nosotros ya habíamos ocupado para poner play, que se reprodujera la línea de tiempo. Con ciertas diferencias, la principal es que lo que está acá al último, entre paréntesis, es justamente lo que nos dice que tenemos que reemplazar en las instrucciones. Es decir, el primer número que aparece aquí, antes de la coma, ¿sí? Nos está indicando el número de fotograma de la escena con la cual nosotros nos queremos comunicar. Y lo que está acá entre comillas es el nombre de la escena con la cual nosotros nos queremos comunicar. En este caso, si nosotros nos recordamos, en nuestra paleta de escenas, esa escena se llama escena 2. Entonces, vamos a reemplazar acá simplemente el número 3 por entonces el número 2. En este caso no tendríamos que hacer absolutamente nada más que eso. Y si son ordenados para trabajar, prácticamente la forma de construir el menú de navegación se basaría en aplicar este fragmento de código y simplemente corregir el nombre de la escena. Absolutamente nada más. Entonces, vamos a dejar eso ahí, cerramos nuestra paleta de acciones, saben que ya el código se guardó, no hay que hacer nada más. Y vamos entonces a probar lo siguiente. Vamos a testear la película. Cuando yo pinche sobre ese botón, lo que debiéramos hacer es ver un fondo azul o medio violeta, etc. Y efectivamente eso es lo que pasa. Ese botón nos permitió saltar desde la primera pantalla entonces hasta la segunda pantalla. ¿Ok? Ya. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos volver desde la pantalla anterior a esta pantalla de inicio? Exactamente de la misma forma. Fíjense muy bien. Lo que voy a hacer yo a continuación es
Voy a entrar al modo de edición del botón, ¿ok? O voy a tomar otra decisión mejor. Vamos a cerrar ahí, vamos a cerrar acá y voy a ir a la paleta de bibliotecas. Vamos a aprender otra forma de hacer. Yo tengo ya entonces este elemento como buen símbolo guardado dentro de la biblioteca. Recordemos que los símbolos permiten que nosotros los podamos reutilizar cuantas veces queramos. ¿Ok? Pero lo que yo necesito hacer es un cambio en este símbolo. Por lo tanto, si yo edito el símbolo, voy a editarlo en todas las partes donde vuelva a aparecer si es que lo estoy reutilizando. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es crear una copia. Voy a hacer sobre el símbolo guardado en la paleta de biblioteca, un clic con el botón derecho y voy a hacer una duplicación de este símbolo. Lo voy a duplicar. ¿Ok? Entonces voy a pinchar ahí, va a pasar eso, me va a preguntar qué nombre es el que le quiero poner. En vez de copia de botón 1, claramente mejor le voy a poner botón 2 y voy a pinchar en aceptar. Entonces, me creó una copia exacta del símbolo que ahora yo puedo editar, por ejemplo, para cambiarle el número 1 por 2. ¿Ok? Entonces, en este momento, como ese símbolo no está en el escenario en ningún lado, voy a hacer doble clic acá mismo y lo que voy a hacer es editarlo entonces según mis necesidades. Aquí le voy a poner, por ejemplo, 2. Luego me voy a mover al fotograma siguiente y voy a volver a corregir el número y luego al otro fotograma para corregir finalmente eso. Entonces ya ahí tengo un segundo elemento del menú ya hecho. Vamos entonces a nuestra escena. Recordemos que para volver a la escena pinchamos en ese botón que está ahí y ya estamos listos. ¿Ok? Entonces, el primer botón lo hicimos simplemente para ver si funcionaba el salto entre escenas. Ahora nos vamos a ordenar un poco. Voy a tomar el botón desde la paleta de biblioteca y lo voy a arrojar al escenario. Entonces, ya tengo ambos botones juntos. Los voy a centrar un poquito más, por ahí para que quede un poquito más. Entonces, lo que yo voy a hacer a continuación es exactamente el mismo procedimiento. Voy a seleccionar este elemento desde el escenario, voy a ir al menú ventana, voy a ir a la opción fragmentos de código, carpeta Action Script, navegación en la línea de tiempo y voy a hacer clic para ir a la escena y reproducir. Ahora, este nuevo botón es el que yo voy a comunicar con la escena 2 y el anterior lo voy a comunicar con la escena 1 para poder producir el salto, ¿verdad? Lógico que tengo que hacer. Entonces, ese es el que le voy a poner escena 2 y como ya tengo uno anterior que lo puedo rescatar desde acá mismo está arribita, ese le voy a poner escena 1. Es decir, al primero de la lista, escena 1, al segundo de la lista, le voy a poner escena 2. Y van a ver ustedes que van a tener toda esta ventana, luego que completen el menú de navegación, llena de código, ¿ya? Que va a decir botón 1, botón 2, donde van a ver distintas funciones, nombres de funciones ligeramente distintos, pero que en el grueso va a ser exactamente lo mismo. Entonces, simplemente guardo, cierro ahí y listo. ¿Ok? Ya. Ahora bien, vamos a volver a probar. Ahora cuando pincho, perdón, ese elemento, acciones, escena 1, escena 2. Ahora bien, cuando yo pinche en el botón número 2, efectivamente me está comunicando con la escena anterior. Ahora, lo que yo necesito hacer es tomar estos botones, ¿ok? Y
volver a colocarlos, pero ahora en nuestra segunda escena. ¿Cómo puedo yo ir a la segunda escena si es que no tengo la paleta de escenas abiertas desde este botoncito que está acá? Entonces ahí también voy a tener el mismo listado. Voy a la escena número 2, voy a pegar estos botones en la misma posición, voy a verificar cuál es el código que tienen, ok, y ahí veo que en la escena 1 están esos códigos, ok, acá lo estoy viendo en la paleta de acciones, pero que en la escena 2 esos botones no tienen el código. Entonces ahí entro en un, entre comillas, conflicto, porque tengo que volver a poner el código dentro de cada una de las escenas. Ahí el tema se me puede empezar a complicar un poquito más de la cuenta. Por lo tanto, la solución para este problema es que estos botones sean parte, a su vez, de un clip de película. Por lo tanto, lo único que voy a tener que hacer yo es volver a repetir el clip de película en cada una de las escenas. Fíjense bien. Vamos a cerrar eso por un momento. Y lo que voy a hacer yo es lo siguiente. Primero que todo, voy a ir a la paleta de acciones y voy a copiar estos códigos. ¿Ok? Simplemente los selecciono, los puedo cortar incluso. Voy a seleccionar estos dos elementos y estos dos elementos que ya son un símbolo de tipo botón, los voy a volver a convertir en un símbolo, pero en este momento se va a llamar clip de película. Entonces a ese clip de película le voy a poner por nombre menú. Entonces pincho en aceptar. Y ya ese elemento entonces es un elemento de clip de película que se llama menú, que si yo hago doble clic en él, tiene los elementos botones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Dentro de este clip de película, que me genera automáticamente una nueva línea de tiempo, voy a crear una nueva capa en la cual voy a poner yo las acciones que copié de lo que había hecho originalmente. ¿Ok? Entonces, démonos cuenta de lo siguiente. Vamos a pinchar ahí, vamos a ir al 2 y efectivamente va al 2. Y este, ya vamos a ver por qué no se devuelve al otro. Ahora bien, ya sé por qué no se devuelve. Tengo que borrar los otros de ellos. Lo que tengo que hacer ahora entonces es ir a la escena 2, los voy a eliminar y me voy a hacer del elemento menú que está guardado en mi paleta de biblioteca para utilizarlo acá. Fíjense. Entonces va a pasar lo siguiente. Este botón va a la escena 2 y ese vuelve al 2. Y así sucesivamente. Entonces yo ahora, cada vez que quiera agregar un botón, simplemente voy a hacer doble clic en este elemento que se llama menú y voy a construir el botón que sigue a continuación. Le voy a dar la acción dentro de esta línea de tiempo y así construyo la navegación una sola vez y luego la pongo en tantas escenas como sea necesario. Entonces, de esa forma resuelvo súper bien, de una manera muy limpia, profesional, el tema del menú.